Ok, buenos días, estimados estudiantes. Bienvenidos a nuestro quinto encuentro de la materia de inglés para traducción. Vamos a empezar nuestra clase revisando la tareita que asigné el día de ayer con respecto a lo avanzado el día de ayer. ¿Me escuchan todos? ¿Sí? Sí, Lisa. Se ve la pantalla, Sí, Lisa. se ve la pantalla, ¿no? Sí, te ve. Muy bien, entonces vamos a revisar solamente la parte del análisis sintáctico porque ya la traducción yo la voy revisando independiente a cada uno de ustedes. ¿sí? Entonces solo para guiar y que esto me sirva de inicio para esta clase, vamos a revisar. Bueno, ayer habíamos dicho que la lengua tiene tres estructuras, una estructura sintáctica o gramatical, una estructura de mensaje, de contenido, que es la semántica, y lo que son los sonidos de la lengua, los cuales nosotros no hacemos en esta asignatura, pero sí trabajamos con los dos primeros, ¿no? Entonces, habíamos hablado que para poder entender una oración, poder traducirla a cabalidad, es importante identificar los elementos que la componen. Y en esa identificación macro, agarramos lo que es el sujeto, lo que es el predicado. Dentro del predicado, dos elementos, un verbo y un complemento. Entonces, de acuerdo a eso también vamos traduciendo y vamos acomodando los significados de las palabras, ¿ya? Entonces, fíjense ustedes el ejemplo. Managers define a company's policy. ¿De qué me está hablando la oración? La primera pregunta que me debo hacer, de los gerentes. Ese es mi sujeto. ¿Qué es lo que hacen estos gerentes? Definen. Por lo tanto, ese es el verbo. ¿Quiénes definen? Ellos. Sujeto, verbo. Y todo lo que sobra, complemento. La política de una empresa o compañía. Bien, vamos con la primera oración. ¿Cuál sería el sujeto de esta primera oración? Money. El dinero, money, el dinero. Ahí está el verbo, ser o estar, y todo lo demás se supone que es la definición de lo que es el dinero, ¿no? En la segunda oración, money, de nuevo, viene a ser mi sujeto, es mi verbo, y todo lo demás es mi complemento. En la tercera oración, ¿de qué me está hablando? Dice el uso de dinero centralizado, medio, comprar y vender, mercado. ¿Qué será currency, no? Me fijo en el diccionario, currency es efectivo o es dinero en curso, y esto es provide, proporcionar, ¿no? Entonces aquí hay un verbo. Entonces me pregunto, ¿de qué me habla la oración? Del uso del dinero como efectivo, el uso del dinero como medio para hacer transacciones. Todo esto me está hablando de eso. Entonces, el uso del dinero como efectivo, todo eso es mi sujeto. ¿Qué hace ese uso de dinero como efectivo? Proporciona. Proporciona es mi verbo y todo lo demás sería mi complemento. Entonces, el sujeto puede ser una palabra, dos palabras, tres, cinco, puede ser enorme cantidad de palabras, pero hay que analizar que esté en relación con un verbo. Entonces acá, económicamente, acá hay una coma, signos de puntuación, se supone que esto nunca va a poder ser sujeto, no hay sujetos que se separen del resto con una coma, eso es imposible. Entonces, economically, ese es un complemento. Each government, cada gobierno, ese es mi sujeto. Has, tiene, ahí está mi verbo y lo demás será mi complemento también. En esta quinta oración, tratar, tratando, ¿no? Puede ser el tratar. Usar no estable, bien, dinero, produce, transacción, costos. Entonces, ¿de qué me está hablando? El tratar de usar un bien no estable como dinero, todo esto, produce, recién aquí está el verbo. Todo lo que está delante es tu sujeto, todo lo que está delante, ¿ya? Y lo que sobra es el complemento. La 6, cryptocurrencies, este término que ni sé qué significa, ustedes lo han debido buscar, creo que es un término referido al dinero en el tema de las transacciones, parece, no sé. Entonces, cryptocurrencies, ese es mi sujeto.
representan, ¿quiénes? Ellas, por lo tanto, este es mi verbo y el otro es el complemento. Ahí está una nueva forma de dinero con oportunidades de intercambio internacional. Debe ser el tema para hacer importaciones y demás cosas. Siguiente. As stated above, coma, eso se supone que es un complemento. El dinero, de eso estoy hablando, creo. Principalmente, eso no es un verbo, es un complemento metido ahí, como dijimos ayer. Funciona, aquí está el verbo. ¿Quién funciona? El dinero. El dinero sujeto, funciona el verbo. Y todo lo demás, mi complemento. En la 8, algunas funciones secundarias del dinero incluyen, ¿de qué está hablando? De algunas funciones secundarias del dinero, todo eso es mi sujeto, incluyen, yo incluyo, tú incluyes, él incluye, ese es mi verbo, y todo lo que sobra es el complemento. Acá, Bitcoin, el Bitcoin, ese es mi sujeto, es, ahí está confirmado, él es, entonces es el verbo, Bitcoin es mi sujeto, y todo lo que sobra es mi complemento. La última, el dinero, provisión, la provisión de dinero de un país consta, consta, ahí está el verbo, por lo tanto, todo esto que está adelante es mi sujeto, la provisión de dinero de un país consiste en, consta de, ¿no? Los billetes, las monedas, bla, 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 todo eso es mi complemento. Entonces, the money supply of a country es mi sujeto, consists of, en este caso se asocia con esto para el verbo, y todo lo demás es complemento. Entonces, esta unión es lo que les dije en la segunda clase, en las famosas collocations, que hay verbos y hay palabras que se unen sí o sí con otras para dar sentido a lo que quieren decir, porque si no, no tienen mucho significado o no son comprensibles, ¿ya? Bien, eso entonces en cuanto al trabajito, ya cada uno sabe cómo ha hecho, ya está viendo en qué quizá cometió errores para ir después enmendando, ¿ok? Bueno, gracias con esa parte. Eso era parte del Google Classroom, ¿no? Bueno, entonces hoy día continuando con ese, no sé si tienen alguna pregunta, algún comentario. Teacher, Sí, una pregunta. dime. Sí o sí había que, o sea, sí o sí teníamos que subrayar todo lo que es sujeto o solamente algunas palabras. No, Porque yo subrayé el sujeto es algunas. todo. Ah, Tu ya, ok. sujeto no solo puede ser money. Si dice the money, es de y money. Las dos son el sujeto. No solo money, no solo Sam. ¿No? Todito lo que está delante es sujeto. Lo que está detrás del sujeto, normalmente una palabra es el verbo y todo lo que sobra es el complemento. ¿Ya? Ok, Ok, teacher, thank you. entonces ya, estas son cosas que al hacer la tarea uno va viendo qué hizo, qué no hizo y bueno, la próxima tarea lo harás pues perfecto, ¿no? ¿Ya? Teacher, una pregunta. ¿Pueden haber dos verbos en una oración? ¿Podemos No, subrayar no igual o no? pueden, no pueden haber. Ayer le decía y alguien me preguntó, pueden haber dos verbos, en el complemento puede haber uno o dos verbos, en el sujeto también podrían haber uno o dos verbos, pero el verbo central es aquel que te muestra qué es lo que hace el sujeto o qué es lo que es el sujeto y hay una relación directa. No es que el sujeto está aquí y el verbo, perdido en el espacio. No, señor, está ahí, no al lado siempre, porque a veces puede haber un complemento, pero está muy cerca y la pregunta es, ¿de qué estoy hablando y qué hace ese que estoy hablando? ¿No? Entonces solamente hay un verbo, ¿ya? Gracias. Bueno, entonces continuamos. Ahora vamos a ver el tema de lo que son las categorías gramaticales, ¿ya? Bueno, habíamos visto el día de ayer, voy a pasar rápidamente esto, el tema de lo que es el análisis sintáctico y dijimos que hoy día empezamos con lo que es el estudio ya de cada una de las palabras que conforman una oración. ¿Para qué? Para ubicarnos mejor siempre en el tema de entender lo que dice un texto, ¿no? Entonces, respecto a lo que son categorías gramaticales, las categorías gramaticales hacen referencia a la función, a lo que hace cada palabra dentro de una oración. Y esa función está determinada dentro de 9 grupos. 9 grupos. ¿Cuáles son esos?
Una palabra dentro de una oración puede estar desempeñándose como un sustantivo o nombre. Podría ser un artículo también. Si no es ninguno de esos, entonces podría ser un verbo. Si no es ninguno de esos tres, podría ser un pronombre. Quizá no es tampoco eso, pero puede ser un adjetivo. Tal vez ni eso, entonces será un adverbio. Ni eso puede ser una conjunción, ni eso puede ser una preposición. Si ni es ni eso, una interjección. Y ahí para de contar. O sea, tiene que necesariamente todo el vocabulario que conocemos y que es parte de lo que necesitamos para formar oraciones, cada palabra corresponde a una categoría gramatical. Ahora, alguien me dirá, ¿puede una misma palabra tener dos categorías gramaticales, o sea, desempeñar dos funciones? Puede a veces ser sustantivo, pero también puede funcionar como verbo, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, trabajar. Trabajar es verbo y trabajo ya es sustantivo. Entonces, la misma palabra forma lo que se llama la familia de palabras y de ser un verbo puede ser un sustantivo, puede convertirse en un adjetivo y quizá en un adverbio también, ¿ya? Entonces no es que una palabra es nombre y hasta el fin de los tiempos sigue siendo nombre. Puede funcionar también como un adjetivo o puede funcionar como un verbo dependiendo cómo se va acomodando en lo que es el texto. Bueno, entonces, esas son las categorías gramaticales, las que nos dicen la función de las palabras en una oración. Vamos a empezar por la primera categoría gramatical, la primera que aparece o la más común dentro de las oraciones, que es el nombre o sustantivo. El nombre o sustantivo es esa palabra del idioma que usamos para designar a las cosas, a las personas, a todo lo que conocemos, todo lo que vemos, nuestra realidad tiene nombre. A ver, ¿qué veo yo aquí? Aire. Allá. A ver, ¿qué veo allá? Mariposa. A ver, ¿qué veo? Hoja, puntos, veo texto, veo cartón, veo papel, veo esto, siento hambre, siento sueño, siento dolor. Todas esas palabras son nombres o sustantivos. Normalmente los nombres o sustantivos tú los asocias en las lenguas con los artículos, o sea, el, la, los, las, una. Por ejemplo, a ver, trabajar es un nombre, la trabajar, el trabajar, un trabajar, imposible. No, ese no es un nombre. Pero trabajo, el trabajo, sí, ese es un nombre, porque dices el trabajo y después lo asocias con un verbo. El trabajo es importante, no sé qué, ¿no? Entonces, los nombres o sustantivos los reconoces por esa característica. Es todo el vocabulario que nos rodea, las cosas que vemos, materiales, inmateriales. Entonces, hay nombres concretos, los que puedes ver y tocar, y hay nombres abstractos, por ejemplo, odio, dolor, hambre, ¿no? Esos son nombres abstractos. Hay nombres individuales, por ejemplo, silla, mesa, árbol, y hay nombres colectivos, por ejemplo, bosque. ¿Qué es bosque? Bosque es un conjunto de árboles y plantas. Soldado es un nombre individual, pero si dices ejército, ya es un nombre colectivo, una palabra singular que agrupa todo un conjunto de individuos, ¿ya? Entonces, existen distintos tipos de nombres. Están los nombres propios, por ejemplo, Alison, Janet, Shirley, Milenka, digamos, y están, o Utepsa, Udabol, qué sé yo, y están los nombres comunes, por ejemplo, perro, gato, chica, hombre, universidad, escuela, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a eso hace referencia el nombre o sustantivo. Aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, apps developer, desarrollador de aplicaciones, un nombre o sustantivo. USB memory, memoria USB, pueden ser dos palabras. También el nombre o sustantivo hace referencia a este artículo. Oil rig, una plataforma de perforación. Cameras, también, ¿no? Puede. Entonces, el nombre o sustantivo se dividen los nombres o sustantivos, como vamos a ver a continuación, se dividen o tienen ciertas características antes de la división, ¿ya?
¿Cuáles son esas características en inglés para que los reconozcamos? La mayoría de los nombres o sustantivos terminan en er o or. Por ejemplo, profesor, inventor, driller, manager, teacher, ¿no? Entonces, fíjate que teach es enseñar, verbo, y con la terminación er se vuelve un sustantivo. Teacher, the teacher, a teacher, ¿no? La terminación ISM también es característica de los nombres o sustantivos. Por ejemplo, professionalism, profesionalismo, como en español, ¿no? Catholicism, catolicismo, protestantism, protestantismo, etc. La terminación IST también nos marca la presencia de un nombre o sustantivo. Por ejemplo, science, ciencia, scientist, científico. Art, arte, artist, artista. La terminación ment, por ejemplo, arrange, arreglar, organizar. Arrangement, organización, arreglo. Develop, desarrollar. Development, desarrollo. Establish, establecer. Establishment, establecimiento, ¿no? Entonces, esas terminaciones ya de verlas, nosotros decimos, este es un sustantivo, ¿no? Para poder darle la traducción correcta. La famosa terminación tion, ¿no? Globalization, computation, organization, ¿qué más? Transformation, todo lo que termina en tion son nombres o sustantivos. La terminación al, approval, approve, aprobar, approval, aprobación. Remove, verbo, remover. Removal, remoción. No hay remordimiento, ¿no? Remoción sería, ¿no? O sea, eliminación, qué sé yo. ING, ahí está. Esto es muy importante. La terminación ING tradicionalmente, ustedes en colegio la han estudiado como forma de verbo. O sea, lo que decía el profesor en el video, ando, teniendo, having, working, trabajando. Sin embargo, la terminación ING te indica, por un lado, que está un verbo conjugado con ando, pero por otro lado, si está sola la palabra, no va a ser un ando-endo. En este caso es un sustantivo que tú lo vas a traducir como se traduce un sustantivo, uniéndolo con el artículo la, el, los, las. Por ejemplo, designing, diseño, el diseño. Manufacturing, la fabricación, la manufactura, manufacturación también se puede traducir. Drilling, perforación, ¿no? Perforación, no es perforando, perforación. Claro que si dices él estaba, bueno, en ese caso será pues perforando, pero cuando está solitaria esta palabra con ing es un sustantivo. Seguimos. Ahora, los sustantivos en inglés se dividen en dos grandes grupos, los regulares y los irregulares. Los regulares van volviéndose del singular al plural. Para pluralizar siguen ciertas reglas, ¿no? Y vamos a encontrar nosotros la manera de darnos cuenta cuando un sustantivo está pluralizado porque la mayoría termina con el sufijo s o es o ies. Y esta adición del sufijo se da de acuerdo a ciertas reglas. La mayoría de los sustantivos, como inventor, pluralizan simplemente poniendo la S, inventors. Otros sustantivos que terminan en CH, SH o doble S, tal es el caso de watch, por ejemplo, reloj, bush, arbusto, dress, vestido, doble S, no pueden añadir una S simplemente, porque si no, dress, que ya es, ¿cómo se pronunciaría, no? Sería dress, más ruido no puede hacer el hablante. Watch, tampoco puede decir eso. Entonces, se necesita una E antes de la S para pluralizar. Por lo tanto, estos sustantivos van a pluralizar añadiendo la ES. Watch, watches. Y se pronuncia entero, no es watch, ¿no? Watches en este caso. O
dress, dresses o bush, bushes, ¿ok? Entonces, cuando a veces toca buscar en el diccionario, así entero no aparece. Entonces, el hecho de tener esta terminación te está indicando que la raíz es esta y esto lo tienes que traducir pluralizado por la presencia de este sufijo. También otros sustantivos que terminan en Y no siguen ni esta regla ni la primera regla. Lo que hacen los sustantivos terminados en Y es cambiar la Y por I y añadir la ES, ¿no? Entonces, technology, por ejemplo, pluraliza technologies, technologies. Sin embargo, en esta parte de los sustantivos terminados en Y hay una cosita que debemos tomar en cuenta. ¿Qué sucede, por ejemplo, qué sucede en el caso de baby? No, de toy, perdón, de toy. Juguete. Fíjate que toy pluraliza toys. Entonces alguien dice, pero no que los terminados en Y como technology cambiaban la Y por I y añadían ES. Pues sí, pero resulta que son los que están precedidos por consonante. O sea, todos los que terminan en Y precedidos por una consonante hacen esta modificación, pero los terminados en Y precedidos por vocales, nada que ver, agarran la regla del primer grupo, simplemente ponen una S, ¿ok? Entonces, ese es un elemento que es importante de recordar al momento de analizar esta pluralización, ¿ya? Y la otra regla de pluralización tiene que ver con aquellos sustantivos terminados en F, en FE, tal es el caso de shelf, que pluraliza añadiendo o cambiando la F por V o V chica y añadiendo la ES. Entonces, shelves son estantes, life de vida, lives vendría a ser con V ES, ¿no? Lo mismo wife, esposa, FE, wives, VES, ¿ok? Bien, estas son las reglas entonces que siguen los sustantivos en inglés. Ahora, los sustantivos, esos eran los sustantivos regulares, ¿no? Pero los irregulares no. Hay un grupo reducido, pero hay un grupo de sustantivos en lengua inglesa que no siguen esas reglas, ¿no? Y entonces, ¿cómo pluralizan? Pluralizan cambiando en el cuerpo del sustantivo, es decir, nunca van a añadir una S, ES y S, nunca terminan en S, sino el cambio se da en la palabra en sí, en el cuerpo de la palabra. Y en realidad yo los divido en tres grupos, los que cambian mucho del singular con respecto al plural, hay un gran cambio, los que cambian una letra o dos letras y los que no cambian nada. O sea, la misma palabra es singular y también es plural. ¿Cómo la vamos a traducir de una u otra manera? Por los acompañantes que tiene. Si es plural, el verbo va a estar en plural. Si es singular, pues el verbo estará en singular. ¿Cuáles son esos? Ustedes ya los han debido escuchar. La palabra foot, pie, feet, ¿no? Pies. Ya feet traduce pies, no tiene una S. Ahí está la película Happy Feet, ¿no? No dice Happy Feets, dice Happy Feet. Pies felices, pies contentos. Entonces, el cambio se da a raíz en el cuerpo de la palabra. La palabra man, tan común, main. Solo cambiando la A por la E ya pluraliza. Esto traduce hombres. No hay mens, no existe. Mouse, mice. Ratón, ratones. Sheep, sheep. Esta, por ejemplo, oveja, ovejas, no sufre ninguna variación. Es la misma palabra, pero una es singular y la otra es plural. Nucleus, nuclei, núcleo, núcleos, fíjate, ninguna termina en ese. Entonces, es importante también tomar en cuenta esta situación. Bien, eso entonces con respecto a las características del nombre o sustantivo en inglés. Vamos a hacer entonces este ejercicio ahora. Voy a pedir que ustedes se fijen en la gráfica. Fíjense, todas estas palabras terminan en tion, en al, en tion, en tion, en tion. Entonces me está diciendo que todos son nombres o sustantivos.
sustantivos. Y fíjate que se parecen mucho al español, ¿no? Antes de traducir estas palabras, yo necesito traducir el título. ¿Por qué? Porque el título es como la idea central. Me va a permitir ubicarme en lo que aquí tengo que poner en caso de que estas palabras tengan dos o más significados. Como no están en oraciones, como me voy a orientar cuál significado darle, ¿no es cierto? Entonces, el que me va a orientar en este caso es el título. Entonces, de el, la, los, las, proyecto, ciclo. ¿Quién me dice qué dice acá? El ciclo del proyecto. El ciclo del proyecto. Ya dijimos ayer que se traduce de atrás para adelante. Este es el sustantivo y este vendría a ser su adjetivo, aunque este solito es un sustantivo y este solito también lo es. Entonces, el ciclo del proyecto. Estamos hablando de un proyecto y de las etapas que tiene un proyecto, que según el gráfico son 6. ¿Cuál sería la primera etapa? Identificación. La identificación. La segunda. Preparación. 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 La tercera. Ah, me agarraron. ¿Qué será esto? Ahí está, vamos al Word Reference. ¿Qué? Evaluación. Muy bien, evaluación. No es, aprobación, ¿no es eso? No, no, Dice? no, no. ¿No es? A ver, por eso, ubíquense. Identificación, preparación, evaluación, que puede ser aprobación, depende de quién la va a aprobar. Fíjate que todavía, yo creo que es evaluación, porque aquí Lo está vamos a la buscar. palabra aprobación, José María, recién aquí abajo. Entonces, esta es una primera etapa de lo que es la aprobación. Yo creo que es una aprobación interna esta, ¿no? Una evaluación, ¿será que es factible o no factible? ¿Se lo presentamos al directorio o no se lo presentamos, no? Entonces, yo me quedo con la evaluación, ¿no? Claro, Veamos. según Lingüe dice evaluación o valoración o Ya, diagnóstico. ya. Quizá diagnóstico, identificación, preparación, diagnóstico. Ese está muy bien. Me parece que está más acertado. Vamos con el número 4. Dice préstamo, negociación. ¿Cómo traduzco esto? Negociación del préstamo y aprobación de la Junta. Bien, negociación del préstamo o negociación del crédito puede ser, y board ya sabemos que no es tabla, es junta, y aprobación de la junta, del directorio, ¿no es cierto? Entonces, negociación del crédito y aprobación del directorio. Acá, implementación y finalmente, evaluación. Aquí sí está la evaluación verdadera, ¿no? Entonces, acá nos quedamos con lo que Lingui nos da, ¿ok? ¿Está bien? Entonces, todos estos son nombres o sustantivos. Ahí están las terminaciones de las que hemos hablado, no hay a dónde perderse. ¿Hasta aquí alguna duda? Bueno, seguimos. Vamos con la segunda categoría gramatical. ¿Qué otro tipo de función tienen las palabras? Vamos a hablar sobre el artículo. El artículo se divide en dos, ¿no? Los artículos indefinidos, que son el a y el an en inglés, y los artículos definidos, dígolos por decir, pero en realidad es uno solo, da o de, ¿no? Entonces, un an traduce un una y de o da traduce el, la, los, las. O sea que esta palabra puede tener 4 traducciones en español. Por ejemplo, an assembly line, una línea de ensamblaje, una línea de ensamblaje. The Samsung Galaxy 6, el Samsung Galaxy 6. A crane, una, ¿cómo se llama esto? Una grúa, ¿no? A crane, una grúa. Entonces, esos son los artículos y no hay más en inglés, ¿no? Veamos las oraciones. Dice, the Human Resources Manager interviews an applicant every day. El gerente de recursos, o puede ser la gerente de recursos humanos, entrevista un postulante por día o cada día. En esta primera oración, ¿cuáles serían los artículos? ¿Los ven por ahí? ¿Cuáles serían los artículos? De, ahí hay uno, vamos a buscarlo. Aquí hay uno, aquí hay otro y aquí hay uno. En la segunda oración, aquí hay uno, aquí hay otro, aquí hay otro y no hay más. En la tercera, es que pasa, ¿saben qué pasa? Pasa aquí.
Tengo mi barra aquí del Zoom metida y no puedo ver. Ya la voy a llevar arriba. Ahora sí. Ya. Entonces, decíamos, aquí hay A, aquí hay D y nada más, ¿no? Entonces, a ver, traduzcamos si coincide. ¿Qué diría aquí? Asistente administrativo. ¿Cuál sería la traducción? El asistente o la asistente El asistente. Proyecto con una nueva visión. nuevo proyecto, el nuevo proyecto. Nueva visión, una nueva visión. Gerente, el gerente. Experto, nuevo experto en marketing, un nuevo experto de marketing. Proyecto de ventas, el proyecto de ventas. Función, una función. Calidad, la calidad, ¿no? Entonces, esa sería la manera de traducir. Lisa, Sí, dime. ¿qué significa Hire a New Marketing? Ah, ya, muy bien. Ahí está. Lo que decía el profesor ayer, toda palabra terminada en ed es un Es verbo pasado. en pasado. Entonces, el gerente hire, buscas hire, contratar. El gerente contrató Ah, contrató. un experto de marketing para trabajar en el proyecto de ventas, ¿no? Bien, listo. Seguimos entonces. La tercera categoría gramatical de la cual vamos a hablar es los adjetivos, ¿no? ¿Qué son los adjetivos? Los adjetivos son aquellas palabras que califican, que modifican al nombre o sustantivo. Quiere decir que están en estrecha relación con el nombre o sustantivo. Es más, están a su lado siempre. ¿Pero dónde están? ¿Detrás o delante? En español están detrás. Yo digo una chica bonita. Una bonita chica, pues sí, también como decía ayer el otro día el profesor en el video, el español es mucho más, es mucho más flexible en acomodar sus palabras. El inglés no, el inglés es más rígido. Entonces, cuando yo digo a pretty girl, no puedo decir a girl pretty, eso es imposible, pero sí a pretty girl. Entonces, el adjetivo que es pretty siempre se va a ubicar delante del nombre o sustantivo. Entonces, los adjetivos en inglés tienen la particularidad, uno, de ubicarse delante del sustantivo, a diferencia del español, y segundo, que no tienen ni género ni número, es decir, nunca pluralizan, no hay pretties, no hay goods, no hay beautifuls, no existen, no hay pluralización. Y tampoco tienen género, o sea, pretty es para hombre o mujer, o gato o perro, o expensive es para algo masculino o para algo femenino, no interesa, singular, plural, da lo mismo. Entonces, el adjetivo en inglés es una palabra invariable, no cambia con respecto al sujeto al cual se une o al nombre. Entonces, la característica del adjetivo es que nos complica la vida en español porque no sigue el mismo orden que el español tiene. Entonces, cuando encontramos varios adjetivos juntos, decimos, ay, ¿qué dice acá? ¿No? Y resulta de que es más sencillo de lo que nos imaginamos. Es agarrar la última palabra, porque siempre la última de esa sarta de palabras va a ser el sustantivo y a partir de ahí traducir en orden inverso. Ahora, el punto es de que en español nosotros le ponemos conectores, le ponemos palabritas para ir juntando ese uno tras otro, ¿no? Por ejemplo, sales project, el proyecto de ventas, no traduzco proyecto ventas, ¿no? Traduzco el proyecto de ventas. Entonces, toca poner ese de, ese la, quizá, para que tenga sentido esa traducción, ¿ya? Entonces, nos vamos a desconectar en este momento para volvernos a conectar porque ya esto se corta, ¿ok? Vamos desconectando.